Arranca con Textos Salvajes. Buenas tardes en día de feriado, Corpus Christi. Ojalá la estén pasando relajaditos este jueves. Debería ser mañana también viernes feriado. ¿Qué les pasa? Jueves, viernes, nos vamos todos, potenciamos el turismo interno. Ay, qué chacras que son algunos. No voy a arrancar renegando, prometo que no voy a renegar hoy. Estaba marchando porque hoy vamos a hablar de la marcha a Gaza, la marcha global a Gaza. Lamentablemente, y así se llama nuestra editorial, yo soy Ricardo Bajo Herreras y usted no lo es, ya vamos a hablar lamentablemente de la colaboración Marcha Global a Gaza, Marcha Global a Gaza, de la colaboración con el ente sionista por parte de Egipto, porque la marcha salió hace unos días desde la capital de Egipto, El Cairo, y tenía que atravesar el desierto del Sinaí. El bíblico desierto del Sinaí iba a ser una marcha durísima. Han llegado 4.000 personas al Cairo de todas las partes del mundo, más de 52 nacionalidades. Estamos averiguando a ver si hay algún boliviano. Seguro que hay un cochabambino vendiendo. ¿Qué estará vendiendo? Vendiendo un intendente así, impresionante. Bueno, nacionalidades de todo el mundo. Arrancaron, pero la marcha ha sido saboteada por Egipto. Y te preguntarás, un país árabe, ¿por qué está colaborando con Israel, con el Estado terrorista, sionista, infanticida de Israel? Bueno, Egipto fue el primer país árabe que firmó la paz. La paz. Imagínense, Israel es un ente sionista que vive de la guerra. Ya lo hemos visto toda esta semana con los ataques a Irán. Están dispuestos a llevarnos a una guerra nuclear atómica con tal de no sufrir una derrota, entre comillas. Tiene guerras con 5 países a la vez, pero dicen que están defendiéndose. Haciendo un genocidio defendiéndose. ¿Y qué hace Egipto firmando un tratado de paz allá por finales de los años 70, los famosos acuerdos de Camp David en 1978? Egipto tuvo dos guerras con Israel. La guerra de los 6 días en el 67 y la guerra del Yom Kippur, que fue una guerra de relámpago que iba ganando Egipto. Y ahora colaborando con Israel, sobre todo desde que está el señor Al-Sisi, el general Al-Sisi, que le dio un golpe de estado a Mohamed Mursi y a los hermanos musulmanes. De todo eso vamos a hablar hoy, jueves de feriado, jueves de Corpus Christi, acá en Contextos, y de cómo la marcha está siendo saboteada, los solidarios con Palestina detenidos, algunos torturados, deportados, les han quitado los pasaportes, más de 1.000 personas retenidas. Egipto, aliado de Estados Unidos, como no, uno de los países que más ayuda militar recibe de los Estados Unidos, después de Israel, después de Arabia Saudita, después de Colombia y las bases gringas en Colombia, está Egipto. Se venden por 4 pesos los señores y colaborando con el ente sionista en medio de un genocidio. No pues, señores de Egipto, hagan un poquito de caso a su población. La sociedad egipcia siempre ha sido solidaria con Palestina. Le preguntaron hace poco en una encuesta a todo el pueblo de Egipto si estaba de acuerdo con ese tratado de paz que se firmó con Israel, y la gran mayoría, 80%, estaba en contra, y más ahora en época de genocidio y de ataque a la República Islámica de Irán. Los países árabes deberían estar todos unidos. Lamentablemente las burguesías de esos países árabes, muchas, y algunos gobiernos autoritarios árabes, y no te cuento las monarquías petroleras del Golfo Pérsico, colaboran con Israel. Antes de los ataques de hace 2 años de octubre, se estaba a punto de firmar los acuerdos de Abraham. Iba a normalizar relaciones Arabia Saudita con el Estado sionista de Israel, y eso voló por los aires.
Hoy vamos a hablar, gracias Miguelito por ponernos ahí la editorial, hoy la marcha a Gaza, global a Gaza. Aún así, solidarios con Palestina van a llegar en las próximas horas, en los próximos días, a pesar de los pesares, contra viento y marea, al puesto fronterizo de Rafah, que es el puesto fronterizo que comunica el desierto del Sinaí en Egipto, desierto del Sinaí que fue ocupado por Israel, por cierto, en la guerra de los 6 días. Luego con los acuerdos de Camp David les devolvieron ese territorio. Pero Israel se anexionó también el desierto de Sinaí. El puesto de Rafah es el puesto en la franja de Gaza, la frontera sur, y es la única salida que tienen los palestinos, encerrados en esa cárcel a cielo abierto, expuestos a un exterminio, a una limpieza étnica, a un genocidio. Así arranca hoy jueves la editorial de Contextos Salvajes. Nos vamos a ir a Egipto, especial marcha, todos marchamos por Palestina. Y nos vamos primero aquí con esta marcha a Gaza que está siendo saboteada, pero que avanza, algunos van a llegar y sobre todo no es tan importante concentrarse ahí en la valla fronteriza de Rafah, sino exponer el tema del exterminio del pueblo palestino, este genocidio inhumano, anacrónico, en pleno siglo XXI, a la luz de todas las televisiones, ante la pasividad y complicidad del mundo. Lo bueno es exponerlo y no dejarnos vencer. Y si los gobiernos del mundo, especialmente del norte global, no hacen nada, que lo hagan los pueblos. Vámonos a saber qué es exactamente, cuándo partió y cuáles son los propósitos de esta marcha. Nos vamos con el video 14. La Marcha Global a Gaza es una movilización ciudadana internacional que surge como respuesta a la catástrofe humanitaria que vive el pueblo palestino. Se trata de un movimiento civil, pacífico, independiente, que no representa a partidos políticos, ideologías o religión, sino a la diversidad de la población. Los organizadores señalan que se guía por los principios de justicia, dignidad humana y lucha por la paz. Esta marcha está convocada para el 15 de junio en El Cairo, en Egipto, y a concentrarse en los días previos. A partir de ese día, caminarán las personas hacia la frontera con Gaza en Rafah, recorriendo casi 50 kilómetros en un trayecto de 2 a 3 días. Una vez en Rafah, los participantes acamparán durante breves días en un acto de presencia masiva y pacífica que busca ejercer presión moral, diplomática y mediática para lograr la apertura de ese cruce fronterizo. En su convocatoria apelan a la acción colectiva y la movilización pacífica y organización de la ciudadanía. Señalan que no se trata de cruzar fronteras por la fuerza, sino crear una presión visible y pacífica a través de la presencia masiva y la negociación con las autoridades de Egipto, diplomáticos y organizaciones humanitarias. La marcha es un llamado de resistencia civil ante la urgencia de la situación en Gaza. Hay una población sitiada en hambruna, sin acceso a alimentos, medicamentos ni atención médica. Mientras los estados callan o actúan con tibieza, miles de personas de más de 35 países, incluyendo delegaciones de México y participantes de Jalisco, se han sumado a esta movilización, cuyo propósito central es abrir un corredor humanitario para la supervivencia de Gaza. Esta marcha global no pretende cruzar fronteras por la fuerza, no busca una provocación ni confrontar. Es una caminata organizada en diálogo con distintas instancias para buscar soluciones reales y pacíficas, aunque en la concentración previa ya han enfrentado detenciones arbitrarias, algunas personas han sido deportadas en Egipto y se les ha retirado su pasaporte. Inclusive en el tránsito al punto de concentración ya han enfrentado hostilidades para evitar que lleguen ahí. La demanda de esta marcha es clara y urgente. Un alto al fuego inmediato, la apertura de la frontera de Gaza a la ayuda humanitaria, el retiro inmediato de las fuerzas sionistas, el inicio de un programa de reconstrucción y el fin de la colonización en Cisjordania. Cada paso de la marcha global busca apelar a la conciencia social. No podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento extremo del pueblo palestino.
particularmente de las infancias, cuyas vidas están en riesgo por las agresiones armadas y la desnutrición ante la falta de alimentos por no existir un corredor humanitario que los permita. Una de las consignas centrales es que si los gobiernos no actúan con firmeza para detener el genocidio, los pueblos deben movilizarse para exigir el fin a las agresiones contra la población civil de Gaza, movilizaciones pacíficas demandando el fin de las hostilidades en contra del pueblo palestino. Señal directa. Todos juntos, together for Palestine, todos juntos por Palestina. Y ahorita vamos a ver cómo esta marcha ha sido bloqueada y cómo muchos están protestando, gente de todos los países del mundo, incluso norteamericanos, hay gringos en la marcha que han volado de Estados Unidos al Cairo, a la capital de Egipto, y están siendo incluso retenidos en los aeropuertos. También vamos a escuchar a un activista palestino español que por su nacionalidad, doble nacionalidad palestina, ha sido incluso torturado. Así marcha con muchos tropiezos la marcha por la vida. ¿Se acuerdan de la marcha por la vida acá en Bolivia en los años 80? Por vida, por territorio, esa marcha que salió del valeroso trópico de Cochabamba. Esta es otra marcha por la vida. Where is your heart? I believe that the people of the Arabic nations have a white heart. They are starving children. I tried to feed these children and they shot at me. Este enfermero galés que se enfrenta a la policía egipcia forma parte de la Marcha a Gaza, un movimiento cívico apolítico e independiente, que tiene como objetivo llegar hasta Rafah, en la frontera de Egipto con Israel, un punto crítico en el bloqueo de la ayuda humanitaria para el territorio palestino de Gaza. Después de que Israel asaltara un barco de la Flotilla de la Libertad, ahora es el turno de que la presión internacional contra el genocidio en Gaza siga por tierra. El objetivo es el mismo: llevar ayuda humanitaria a Palestina y mandar un mensaje de presión a los gobiernos aliados de Israel. Durante esta semana, más de 4.000 activistas de 50 países han llegado a Egipto para hacer lo que sus gobiernos no hacen: frenar el genocidio que Israel está llevando a cabo. La marcha está sostenida por cientos de organizaciones internacionales. No se ha permitido el patrocinio ni la financiación externa, y cada individuo ha tenido que poner los medios para realizar el viaje. El objetivo de la marcha es agruparse en la ciudad portuaria de Al-Arish y comenzar desde allí una marcha a pie hacia la frontera con Gaza. Una vez en Rafah, se tiene previsto hacer una acampada para presionar hasta que se permita la entrada de camiones con alimentos y bienes de primera necesidad hacia Palestina. Pero el camino no es fácil. Las autoridades egipcias están intentando dispersar a los participantes de la caravana de múltiples formas: retiradas ilegales de pasaportes, detenciones arbitrarias y cargas violentas contra la gente más bondadosa del mundo, que está poniendo literalmente su cuerpo para parar el genocidio del Estado terrorista de Israel. Abdel Fattah el-Sisi, presidente de Egipto, está actuando como perro guardián del sionismo, haciendo todo lo que está en sus manos para ayudar a Israel. Ha llegado incluso a ordenar a sus seguidores atacar con porras y botes de goma a activistas retenidos. Y mientras, la mayoría de embajadas en Egipto guardan silencio ante las demandas de sus conciudadanos agredidos ilegalmente. Pero la caravana de la dignidad y de la humanidad sigue adelante, desafiando bloqueos, ataques y silencios cómplices. Desde aquí os brindamos todo nuestro apoyo. No camináis solos. Representáis la conciencia viva de millones de personas en todos los rincones del mundo que nos sentimos parte de lo que estáis haciendo. Cada paso que dais lo damos con vosotras. Palestina, no estás sola. Los pueblos del mundo están contigo. Ahora sí, esta es otra de las marchas que está habiendo por todo el mundo para apoyar. Mucha gente no puede ir a Egipto, no puede dejar sus laburos, no tiene la plata para llegar a Egipto y se están replicando marchas por todo el mundo. Ahí dice Stop Genocidio Palestino. Ahora sí vamos a escuchar a alguno de los marchistas secuestrados, un activista hispano-palestino.
sido la verdad muy duro, pero con el espíritu muy alto. Y seguimos, ni un paso atrás. Ahora solo me preocupa que la gente que ha quedado ahí, que esté bien. Quitarnos los pasaportes, no decirnos que estábamos detenidos en ningún momento. Sí. Inmediatamente después requisarnos los móviles, obligarnos a darle el código de seguridad, entrar, ver todas las cosas que teníamos en el móvil. ¡Free, free! ¡Free, free! El intento fue quedar para negociar una salida segura de todas las personas y lamentablemente han actuado con mala fe y han utilizado esta reunión para secuestrarme. Lo hemos conseguido, poder conseguir que 4.000 personas vienen a Egipto de todas partes del mundo. Yo creo que el gran objetivo de lo que hemos lanzado a hacer se ha conseguido. Hemos lanzado a poner enfoque sobre la complicidad en el vídeo y lo hemos conseguido. No me importa. Esto no llega ni a una fricción de lo que sufren los presos palestinos en los cárceles de Israel. Y ahora en un minutito, ese es uno de las flotas, uno de los autobuses que están llegando hacia la capital de Egipto. Hay autobuses que han llegado de Túnez, hay autobuses que han llevado los más lejanos, que han partido a lo largo de los últimos días pasados de Argelia. Argelia tiene frontera con Marruecos, está en el norte de África, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto. Y están saliendo autobuses como este que tengo aquí detrás de Argel, de la capital de Argelia. Vámonos a ver en un minutito cómo avanza la marcha global hacia Gaza para denunciar el genocidio y para que abran las puertas de esa gran cárcel y sobre todo entre ayuda humanitaria. Se está utilizando el hambre, ahí sí que hay hambre, hambruna como arma de guerra. La editorial, aquí vemos un mapa de Palestina y aquí ese país gigante que es la República Islámica de Irán, para que grafiquemos. El pasito de Rafa está aquí, y eso que está ahí más adelante, esto es el desierto del Sinaí, todo el desierto. Por aquí baja el Nilo, por aquí están las pirámides, eso es Egipto, y aquí Palestina. La Palestina histórica ha usurpado su territorio desde mayo de 1948 con la creación artificial del Estado terrorista de Israel, que vive solo y para las guerras. Israel, y se podía haber llamado nuestra editorial así hoy, jueves de Corpus Christi. Israel es un Estado que vive para la guerra y sobre todo es un peligro para la humanidad. Es un peligro para la humanidad. En fin, en un minutito recordamos... no, ese era el anterior. Vamos a escuchar ahorita al político español del partido Podemos, de la izquierda, Ibon Uría. ¿Por qué callan los gobiernos del norte global ante el genocidio? ¿Y por qué callan? ¿Y por qué se está invisibilizando esta marcha? No salen los noticieros internacionales.
La CNN no informa, la BBC no informa, las cadenas de Estados Unidos, la Fox, la NBC, la ABC, nadie está informando de esta marcha. Y olvídate aquí las cadenas hegemónicas de la derecha boliviana, nadie la están invisibilizando. Y claro, por eso no interesa que salga esta solidaridad con Palestina. En un ratito vamos a ver incluso cómo se persigue la solidaridad con Palestina en muchas partes del mundo. Está prohibido marchar, manifestarse, hacer plantones, concentraciones, la bandera palestina prohibida. En fin, Ivonne Uría del partido español Podemos nos explica por qué callan los gobiernos. A ver, es que llevamos más de año y medio de genocidio en el que a Israel se le ha permitido absolutamente todo, cometer un genocidio a plena luz del día, dinamitar todas las normas del derecho internacional sin ninguna consecuencia. Esto ha sido recibido con complicidad por parte de muchos gobiernos que le siguen comprando y vendiendo armas, que no han roto relaciones comerciales y diplomáticas con Israel. Y ya el siguiente paso directamente es que esos gobiernos también impidan las protestas, que deporten activistas, que secuestren a personas que quieren protestar contra el genocidio. Entonces, la verdad es que uno ya se queda un poco como sin saber qué más tiene que pasar, ¿no?, para que esos gobiernos den su brazo a torcer y rompan esta complicidad asquerosa con el genocidio. Pero si algo sabemos es que solo la movilización social es la que ha producido algunos tímidos cambios en lo que llevamos desde el 7 de octubre de 2023. He hecho en falta algún pronunciamiento por parte del gobierno de España. Hay españoles en esa marcha a Gaza. Yo creo que el ministro de Exteriores, Álvarez, tiene que tener una opinión sobre esto y a mí me gustaría escucharla. Y el gobierno en su conjunto tiene que tener una opinión sobre esto y me gustaría escucharla. Y desde luego tienen que actuar para garantizar los derechos de los españoles que están allí. No se puede permitir que un tercer país de forma arbitraria detenga, retenga, deporte, expulse a ciudadanos de tu propio país y tú permanezcas, digamos, en la indiferencia, ¿no? El gobierno, como digo, debería actuar y a mí me gustaría escuchar ya un pronunciamiento del gobierno de España sobre esta materia. Acá tenemos un puente en la ciudad del Cairo, un puente con una leyenda, ¿qué dirá ahí en árabe, no? Por ahí hemos puesto esta foto, no sabemos árabe, es una barbaridad. Pero hay banderas palestinas y hay gente sobre un puente, me parece que están saludando a la marcha, es como cuando llegan las marchas a la Ciudad del Alto, a la avenida 6 de marzo, parece la 6 de marzo, ¿no? No es la 6 de marzo en la valerosa Ciudad del Alto, es un puente en la capital de Egipto, en el Cairo. Vámonos ahora a escuchar a una activista mexicana. México tiene una participación activa, ha ido mucha gente de México para participar en esta marcha global hacia Rafah. Escuchamos a Irene Bautista Berriozábal, apellido vasco. Vamos, adelante, Irene Bautista Berriozábal. Es muy importante lo que los llevó a desarrollar esta marcha global por Palestina, por Gaza sobre todo. Están en peligro de muerte alrededor de 14,000 niños y niñas. Pueden dejar de existir y esto es una atrocidad que se está cometiendo ya desde hace 2 años, casi un poquito más, sino es que varias décadas. Ante esta intensificación, ante este genocidio, varias organizaciones a nivel internacional decidieron abrir un boquete para que se pueda introducir esta ayuda humanitaria y alimentos para los niños y para las niñas. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Quién era este grupo que los reprimió? Bueno, en esta delegación mexicana me enviaron un audio por supuesto, del maestro Enrique Rauschenberg. Nos mandaron su impresión, sobre todo los audios son desgarradores desde mi punto de vista porque nos relatan el sentimiento que tuvieron. Sobre todo Dolores relata esta cuestión en la que ve un niño de 13 años completamente con una visión distorsionada de la realidad, que además los empezó a agredir. Obviamente este grado de destrucción de la humanidad que debería de tener un niño a esa edad está completamente llevada hasta sus últimas consecuencias por esta lógica genocida del gobierno de Israel y que por supuesto está sustentada por buena parte de la población que habita, bajo el cobijo de este gobierno israelí, porque realmente fueron objeto de violencia física, verbal y además de amenazas, además de
retirarles sus pasaportes, algunos los deportaron, y bueno, ante la incertidumbre de no saber si iban a poder salir con vida o con su integridad completa de esta situación. Entonces, sí es una situación de peligro incluso para estas delegaciones que se encuentran ahí. Y digamos, esto es parte de la información que Enrique Rauschenberg nos ha enviado. Esto que ustedes ven, las imágenes de cómo están siendo pues asusados, molestados, agredidos, lastimados en su integridad física por pobladores israelíes. Prácticamente el genocidio que está implementando el gobierno de Israel pues tiene una base social, tiene un respaldo, aunque sabemos que hay disidencia, finalmente la población israelí está de acuerdo de alguna manera con este tipo de acciones completamente irracionales. El análisis que nos envía Enrique Rauschenberg es muy interesante porque pone en contexto obviamente esta marcha para abrir este paso de ayuda humanitaria a esta gente que está muriendo de hambre, pero también pone en contexto lo que está ocurriendo ahora en esta confrontación militar entre Irán e Israel. Entonces, él lo va planteando de esta manera como parte de un plan, ¿no? Parte de un plan expansionista, imperialista, por supuesto, desde Estados Unidos, en donde Israel es el brazo ejecutor de este proyecto. Por supuesto que también hay un discurso que engloba esta dinámica, digamos, de agresión a los países que se encuentran alrededor de este asentamiento israelí, ¿no? Hay varios países que Enrique Rauschenberg va mencionando que tienen la intención de controlar estos territorios, sobre todo para principalmente controlar las reservas petroleras, ¿no? Está Siria, por supuesto está Irán, el Líbano también, y bueno, él también incluso habla de Cisjordania. El día de ayer tuvimos la oportunidad de escuchar a esta compañera Esperanza, muy interesante la intervención que ella tuvo, y también Enrique Rauschenberg va a hablar del caso de Cisjordania y él también lo va a poner en este contexto, porque justo esta comunicación la tuvimos el 15 de junio, pero él ya hablaba de cómo se había ya acercado, cómo ya también existían los retenes, y el peligro de que Cisjordania siguiera la misma historia de la población gazatí. Entonces, ese es, digamos, para Enrique Rauschenberg esto es muy importante, poner los ojos también en Cisjordania. Por supuesto, ahorita la preocupación urgente es la población en Gaza. Sin embargo, el caso de Cisjordania es, digamos, también parte de este avance que está teniendo este proyecto de engrandecer a Israel, el gran Israel, que Netanyahu ha llevado a cabo. Ahí está la marcha global a Gaza, y lo que no quiere el Estado terrorista de Israel es que esta marcha salga en los medios de comunicación masivos ya, y están cortando hace 2 días. El martes, hace 2 días, han cortado el internet en la franja de Gaza. Imagínense lo difícil que es tener comunicación satelital, tener un internet, un celular enchufado a la red eléctrica. Recordemos que el bloqueo genocida contra la franja de Gaza está dejando sin alimentos, sin medicamentos, sin cositas para los hospitales, insumos médicos, y es muy difícil encontrar un enchufe donde haya electricidad. Han saboteado plantas desalinizadoras de agua, y encontrar un enchufe que haya electricidad y pueda cargar tu celular es súper complicado en la franja de Gaza. Y aparte de eso, han hecho un bloqueo electrónico, eléctrico, no hay internet en Gaza desde hace 2 días. ¿Para qué? Para impedir que todos los ojos se pongan sobre el genocidio. Han cortado el internet, nuestro video number 6.
بعتني راح اجيب طحين لاولاده، انه بموت واشتاق خبز، قال لي يابا بدي اجيب لك يابا. وطلع يا وين، قلت يا ما تروح، قال يا ما اللي رامك يا ربي كاتب بصير يابا. وراح ما شفت الا اجى الخبر، حامل كيسه طحين من تحت الموت جابه، تحت المطورات جابه، الطياره طخت وخردقت الطياره، العباطات اليهود هذه. محل اطلاق رمى الكيس وجابوا لي 10 مستشفى. قال لي يا ما متت انا يوم. بكره ان شاء الله هيتك مش من الحاجات Ahí está otro de los afiches por todo el mundo, March to Gaza, la marcha a Gaza. Hablábamos hace un ratito de cómo está siendo criminalizada la solidaridad con Palestina. En Francia hay un compañero trabajador portuario que se llama Anase Kassif. Hay concentraciones frente a muchísimas embajadas de Francia en todo el mundo. La semana pasada hubo una acá, aquí en el barrio de Obrajes, en la calle 14, donde está la embajada de Francia. Se plantaron ahí solidarios con Palestina para pedir la liberación de Anase Kassif, que es un trabajador portuario francés que ha sido detenido por expresar la solidaridad con Palestina. Luego me dicen que en la Unión Europea hay democracia, que son el faro, la cuna de los derechos humanos, bla 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 bla. No se lo cree ni su abuela. En Francia, en Alemania, en muchísimos países están perseguidas las manifestaciones. Vimos hace unos días cómo detenían a un changuito en Alemania por llevar una bandera palestina. El sentimiento de culpa es muy jodido, pero no puede ser que te puedas manifestar a favor de todo y en contra de nada, y lo único que esté prohibido en la Unión Europea, cómplice del genocidio, por su silencio, por su complicidad, por mirar para otro lado, luego levantan la voz, sí, pero Irán no puede atacar y matar a civiles en Israel. Y lo que está haciendo el Estado sionista infanticida, calladitos, y encima prohíbo que mis ciudadanos se manifiesten. Vamos a escuchar a Miriam Bregman en la Argentina, del partido trotskista en la Argentina, hablando de este compañero y pidiendo su libertad. Anase Kassif, preso por ser solidario con Palestina. ¿A dónde hemos llegado, Dios mío? Alhamdulillah. Nuestro compañero de Revolución Permanente, Anas Kassif, este 18 de junio será llevado a juicio por haberse manifestado contra el genocidio que está cometiendo el Estado de Israel en Palestina. La solidaridad con los pueblos del mundo, la solidaridad con los que luchan, la solidaridad ante un genocidio se ha vuelto un arma subversiva para ellos. No importa cuánto nos amenacen, la solidaridad, la defensa de las libertades democráticas es una bandera que no vamos a bajar. Vamos a decir claramente que Anas tiene derecho a manifestarte y que eso no es terrorismo. Terrorismo es el terrorismo genocida del Estado de Israel. Absolución de Anas Kassif y a todos aquellos que están siendo procesados en el mundo por decir no a este genocidio, no a este crimen de lesa humanidad. Atento, 3, 2, 1, me dice la Olivia ahí, parece que estamos en un aeropuerto, ¿no? Ya va a salir por aquí, 3, 2, 1, ya, arranque. Arrancamos en este jueves feriado. Hablamos en la editorial de que incluso hay gringos, me estoy viniendo arriba, hablamos que detuvieron a su llegada al aeropuerto del Cairo, capital de Egipto, a solidarios gringos. Hasta los gringos han detenido. Escuchamos a una gringuita, ya van a disculpar, a una ciudadana norteamericana que ha llegado a Egipto y no ha podido salir ni del aeropuerto, ha salido la pobre. La van a deportar, se va a sentir latina esta cuata, ¿no? Vale. Ya estamos grabando cuando quieras. I'm speaking to you from inside the prison in the Cairo airport from Egypt, where 100
hundreds of us activists have been detained for no reason other than carrying a sleeping bag and solidarity for Palestine. Palestine will be free. We will keep resisting here. And we know that we've been unlegally detained. We're here to peacefully protest the horrible siege, mass killing, starvation of Palestinians since more than 70 years. So we will keep fighting. Tahia Palestine, fuck Israel, also fuck Egypt for being complicit in this genocide. And international solidarity will always win. Y te preguntarás por qué Egipto está haciendo todas estas cosas, como hablábamos en la editorial al inicio. Egipto es un país árabe, ¿por qué está colaborando con el ente sionista, como dicen algunos, para no decir Estado? Bueno, con el Estado terrorista, sionista, infanticida, ya se me acabaron los adjetivos. Vamos a escuchar a una activista marroquí, activista decolonial, filóloga también, que se expresa de una manera maravillosa y que en 4 minutos nos va a explicar. Ella se llama Shaima Bouharsa. Shaima se dice en árabe, creo. Vamos a escuchar a esta mujer que habla y nos va a explicar perfectamente en 4 minutos por qué Egipto y el gobierno del general al-Sisi colabora abiertamente cuidando su frontera con el ente sionista. Adelante, Shaima. Salam aleikum, aleikum salam. ¿Por qué Egipto bloquea la marcha hacia Gaza? Porque el régimen de Sisi es el brazo del sionismo. Te cuento. Aunque muchos piensen que el paso de Rafah, la única frontera entre Gaza y Egipto, es un escape posible para la población palestina, la realidad es totalmente distinta. Egipto, lejos de ser aliado del pueblo palestino, actúa en la práctica como un brazo armado del sionismo. Egipto es un régimen autoritario impuesto por la fuerza y apoyado desde fuera. El dictador Abdel Fattah al-Sisi no llegó al poder a través de un proceso democrático. En 2013 lideró un golpe de estado militar contra el gobierno de Mohamed Morsi. Este golpe fue apoyado económica, política y logísticamente por Estados Unidos, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Estados Unidos y Israel. ¿Por qué tanto interés en un nuevo dictador? Pues porque Morsi representaba un riesgo, porque bajo su mandato Egipto había mostrado una actitud mucho más crítica con Israel y más abierta hacia la causa palestina. Desde entonces el régimen de Sisi ha actuado como aliado estratégico del Estado sionista. El gobierno egipcio colabora activamente con Israel en la externalización de la frontera sur de Gaza, es decir, Israel no necesita controlar directamente toda la franja, delega en Egipto el control del flujo de personas y bienes a través de Rafah. El paso de Rafah, técnicamente bajo soberanía egipcia, no puede abrirse sin la aprobación de Israel. Aunque esté en territorio egipcio, Tel Aviv controla las listas de personas que puedan salir, los días en que se abra el paso, incluso los bienes humanitarios que pueden entrar. Esto significa que Egipto bloquea la salida de gazatíes, heridos, refugiados y ayuda humanitaria plena con ciencia, siguiendo una política coordinada con Israel. Paralelamente, el Sisi maneja una política de represión interna y colaboración externa. Ha reprimido cualquier expresión de solidaridad con Palestina dentro de Egipto. Amnistía Internacional informó en 2021 que en Egipto había más de 114.000 personas encarceladas, muchas de ellas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, sin garantías judiciales ni debido proceso. Activistas, estudiantes o ciudadanos que organizaban manifestaciones antigobierno pro-palestinas son detenidos, torturados y asesinados. Según Human Rights Watch, el gobierno de Sisi se basa en la coerción desnuda en las fuerzas militares y de seguridad como sus principales instrumentos de control. El gobierno egipcio sabe que una postura abierta en defensa de Palestina podría poner en riesgo los millones que reciben ayuda militar de Estados Unidos y su buena relación con Israel. Así reprime internamente y colabora externamente. Así que la estrategia geopolítica israelí no necesita ocupar físicamente todo para dominarlo. Israel externaliza sus políticas de control fronterizo a países como Egipto, con quien firmó la paz en 1979 en los acuerdos de Camp David, lo cual transformó a Egipto en un estado
tapón, un país que frena la presión internacional y regional contra la ocupación, mientras actúa como guardián de la prisión al aire libre que es Gaza. El régimen de Sisi es cómplice directo de la opresión del pueblo palestino. La frontera de Rafah no es una vía de escape, es un engranaje más del bloqueo, administrado en coordinación con Israel. El gobierno egipcio actúa como un subcontratista del apartheid sionista, delegando su soberanía en favor de una política de represión regional. La violenta respuesta de Egipto a la marcha global hacia Gaza lo demuestra. Encarcelamientos, deportaciones y agresiones contra miles de personas que acudieron de forma pacífica a romper el bloqueo y exigir el fin de la masacre que los gobiernos del mundo han sido incapaces o han decidido no querer detener. Entender y denunciar esta colaboración es muy importante para entender que la lucha por la liberación palestina también pasa por cuestionar los regímenes autoritarios árabes y musulmanes aliados del sionismo. Y ahora un poquito de historia. Ya nos hablaba Shaima un poquito de historia, pero vamos a recordar las dos guerras que ha tenido Egipto contra Israel. Cuando los gobiernos de Egipto se ponían las pilas, en fin. Dos guerras, la guerra de los 6 días en el 67 y la guerra del Yom Kippur, y luego el acuerdo de paz firmado en la Casa Blanca, donde si no estaba ahí el bueno de Jimmy Carter, que ha fallecido hace poquito, los acuerdos de Camp David. Hacemos un poquito de historia. Tenía un poderoso, sigue teniendo, tenía un poderoso ejército, el gobierno de Egipto, y se enfrentó ahí brazo con brazo en el terreno, y especialmente en el Yom Kippur. Israel sufrió severas derrotas porque fue una guerra relámpago, les agarró echando la siesta. Recordamos las dos guerras de Egipto contra Israel, y luego Egipto se dio la vuelta. ¡Ay! Se panquequearon al Sisi. Despertá, escucha a tu pueblo, al Sisi. Dos naciones con un pasado histórico de rivalidad y que se han visto enfrentados en guerra en más de 2 ocasiones. Israel y Egipto. En junio de 1967, una coalición de países árabes conformado por Egipto, Siria y Jordania llevaron a cabo una campaña militar que prometía borrar del mapa al Estado de Israel y que posteriormente sería conocido como la Guerra de los 6 días. Este no fue un suceso cualquiera, ya que entre el 5 y el 10 de junio de ese año, el ejército israelí se enfrentó a sus enemigos en una guerra relámpago, en donde el ataque preventivo de la aviación israelí sería crucial para propinarles una derrota rápida y fulminante. Como resultado de este conflicto, Israel ocupó la península del Sinaí, perteneciente a Egipto, así como también los territorios de Cisjordania y los Altos del Golán, hasta entonces territorio sirio. No obstante, este evento dejó las huellas de un duro golpe para la moral de los países árabes implicados, por lo que el 6 de octubre de 1973, los países de Egipto y Siria lanzaron una nueva ofensiva contra Israel. Esta vez, la llamada Guerra del Yom Kippur. Sin embargo, a diferencia de su humillante derrota anterior, la rápida e ingeniosa movilización del ejército egipcio por el Canal de Suez tomó por sorpresa a los israelíes, ya que sus primeras unidades desplegadas para detener la avanzada de Egipto por el Sinaí fueron aplastadas, mientras que su fuerza aérea resultó duramente golpeada por la defensa antiaérea egipcia. Acciones que empujaron hasta las cuerdas al ejército israelí, que hasta entonces era considerado como invencible. A pesar de ello, la entrada de Estados Unidos en apoyo de Israel y la Unión Soviética para Egipto, quienes se apresuraron en brindar suministros a sus respectivos aliados, manteniendo los enfrentamientos durante 18 días y causando bajas considerables en ambos bandos.
Como respuesta a la escalada de tensiones en la región y la intervención de las principales potencias nucleares, el 25 de octubre, un alto al fuego negociado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se deslizó rápidamente al lugar para poner fin al conflicto, obligando tanto Israel como Egipto a aceptar acuerdos diplomáticos. 5 años más tarde, en 1978, los acuerdos de Camp David dieron lugar a la devolución de la península del Sinaí a Egipto y la normalización de las relaciones entre los dos países, siendo esto el primer reconocimiento de paz entre Israel y un país árabe. Ahora bien, lo cierto es que desde entonces ambos países vienen sosteniendo una estable relación diplomática, aunque esta relación a veces se describe como una paz fría, ya que muchos en Egipto se muestran escépticos acerca de su efectividad. Según una encuesta realizada en 2019 y 2020 por un centro árabe de investigación con sede en Qatar, el 13% de los egipcios apoyaba el reconocimiento diplomático de Israel, mientras que el 85% se oponía, poniendo en duda si la incitación anti-israelí aún prevalece en los medios egipcios. Y ahorita volvemos a la marcha y volvemos a estas marchas solidarias. Se organizó una marcha multitudinaria hace un par de días en la capital de México, en Ciudad de México. Le mandamos un saludo a Claudia Sheinbaum, que resiste ahora y siempre al invasor, como hacían Asterix y Obelix. Mexicanos cantando ahí con rancheras, con sus guitarrones, cantando por Palestina. Esta es la alegría mexicana. ¡Viva México, cabrones! Justicia para Palestina, me gusta el pelo, me gusta la sangría, gritamos justicia para Palestina. Gritamos justicia para Palestina. Gritamos justicia para Palestina. Con las canciones a favor de Palestina libre contra el genocidio, seguimos viendo imágenes de la marcha detenida y de esa colaboración de Egipto. Aún así van a llegar hasta el puesto fronterizo de Rafah. Y aún así, a pesar de los pesares, se va a visibilizar la solidaridad internacionalista. Cuando los gobiernos callan, los pueblos elevan la voz. La marcha detenida, han pagado a una serie de hordas salvajes y han sido asediados. Y me recuerda algunas marchas que recientemente han llegado aquí a la ciudad de La Paz. Asediados, golpeados, gasificados. No se puede reprimir la voz del pueblo. Es como intentar parar el mar, o no sé. Es como decía el gran mi tocayo Ricardo Neftalí Reyes Basoalto, más conocido como Pablo Neruda: no puedes detener la primavera. Puedes cortar todas las flores, puedes arrasar todo el jardín, pero no puedes detener la llegada de la primavera. Esto está pasando en Egipto, la marcha detenida, pero la solidaridad con Palestina sigue adelante. Fuerza, 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 compañeros, que la lucha es dura, pero venceremos. Ahí está, ahí se escucha la marcha. ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Compañeros! ¡Eso! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Compañeros! ¡Ya se les escucha desde Egipto! ¡Hayaya Palestina!
On peut aller vers eux, eux ils peuvent pas bouger. On a la possibilité de les rejoindre. Si vous voulez rester ici, vous pouvez rester ici. Plus on n'est pas. Si c'est pas possible, alors s'ils veulent rester, qu'ils restent ici. Parce que sinon on rentre à la maison. Qui veut rentrer à la maison? Y la solidaridad con Palestina no está siendo solo reprimida en Europa, en el norte global. Hace poco el señor Javier Gerardo Milei estuvo en Al-Quds, en Jerusalén, que se dice en hebreo, en Jerusalén. Y fueron un par de compañeros argentinos. Es impresionante la cantidad de argentinos que viven en Israel. Cuando yo estuve por Palestina allá, ¿qué año estuve? En el 93, llegué al aeropuerto de Ben Gurión en Tel Aviv, salí, fui a dar una vuelta por las playas de Tel Aviv, luego me agarré un bus al Quds, pero en Israel parecía que estaba en Buenos Aires. Che, boludo, no sé qué, no sé cuánto. Y yo miraba cada atrás, cantidad de gauchos hablando castellano, con acento porteño. Es impresionante todos los argentinos que hay en el Estado terrorista de Israel. Algunos son solidarios con Palestina y le fueron a gritar en su cara con carteles, con banderas palestinas al señor Milei, colaboracionista de este genocidio. Algún día Netanyahu se sentará en un tribunal en la Corte Penal Internacional de La Haya y algún día será juzgado. Y junto a él, como criminal de guerra, serán juzgados también y la historia no los va a absorber como se absolvió a Fidel Castro después del asalto al cuartel Moncada en el oriente de Cuba durante la Revolución Cubana. Al señor Milei nadie lo va a absolver y a todos los colaboracionistas tampoco. Así reprimían y así callaban a los argentinos que le fueron a decir 4 verdades al impresentable de Milei. ¡Milei! ¡Milei! ¡Palestina libre! ¡Aparte de casa de quieto! ¡Sí! ¡Désolos! Y nosotros nos despedimos, nos vamos ya en este jueves de Corpus Christi. Antes de ayer martes pusimos una cumbia palestina y apenas entró 2 minutitos. Hoy la vamos a poner enterita, dura 5 minutos y está buenísima porque arranca, está ahí subtitulado ahí abajito, arranca con un poema, con un fragmento de un poema de quizás, no quitarle el quizás, del poeta palestino más importante que ha dado Palestina a lo largo de toda su historia. Ya falleció, Mahmoud Darwish. Buenísimo, chequen en el Google los poemas y los poemarios que tiene Mahmoud Darwish. Es impresionante, es muy buen poeta. Y quizás exiliado, obviamente, estuvo exiliado muchísimo tiempo en Beirut, en la capital del Líbano. Después de la primera Nakba, en 1948, toda su familia salió refugiada a los campos de refugiados en la capital del Líbano, en Beirut. Luego, años después, en los años 80, en el 82, fue la famosa masacre, quizás la más conocida, Sabra y Shatila. Las fuerzas colaboracionistas del Líbano junto al ejército de Israel mataron a más de 3.000 personas. Una masacre de 3.000 personas. El carnicero de Sabra y Shatila, el señor Ariel Sharon, que luego le dio un coma, bueno, estuvo ahí, sufrió, todo se paga. Nos vamos ahora sí con esta cumbia palestina, con un poema de Mahmoud Darwish y mucho ritmo. Nos vamos bailando, nosotros volvemos mañana viernes.
بين أصابعهن طفل يكتب فوق جدار طفل نبتت بين أصابعهن música no mata, mi lírica te asesina. Ritmo original, cumbia palestina. Sonidero campeón de América Latina. Cruzando fronteras, clandestina. La lucha de un pueblo nunca termina. No se piensa con hambre en la barriga. Una bomba más, todo queda en ruinas. Militares en su guarida. Y todos gritan libertad. Una luna nueva más paz traerá. Ropa, comida, educación es fundamental. De un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todos gritan libertad. Para los migrantes al norte de África. Sueltan las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal. Miro al cielo y digo Bismillah. Hermanos y hermanas, salam. El ninja y Zambomba. Palestina, para mí. Palestina. Ah, Palestina. Yeah, this is from. Ah, it's okay. This is for you. ¿Por mí? For Sí, you. obrigado. Te quiero. Can you please? Viva Palestina.